Empezamos con el webinar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches con todos, muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Ujú. Buenas noches, compañero. Ya se encuentra grabando la reunión. Perfecto. Ok, buenas noches con todos. En esta noche vamos a dar inicio al webinario que estuvo establecido para este horario. Damos las gracias a todos quienes se han dado cita para contribuir con este espacio del conocimiento. Gracias a las personas que hacen posible este webinario. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿sí? Y estamos aquí para nutrirnos de conocimiento en esta noche. Doy la bienvenida a cada uno de los participantes, a los moderadores, a las personas que van a hacer la ponencia. Así que quedan todos muy bien, quedan todos invitados. Gracias por estar presentes. Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Reitero el saludo y la bienvenida a este webinar. Estamos desarrollando en este momento el webinar número 4 con el tema violencia intrafamiliar. El día de hoy vamos a empezar con una sensibilización del tema. Cabe recalcar que este tema es muy importante y es un tema muy relevante en nuestra sociedad actual. Es así que pedimos a los participantes que nos brinden la mayor atención en este tema, para que al finalizar este tema usted prepare sus preguntas referentes al tema y socialice con nosotros para dar respuesta a las mismas. Dicho esto, vamos a empezar con una sensibilización que está a cargo de nuestra compañera Alexandra Valladares, estudiante de la carrera de Derecho. Por favor, Alexandra, continúe con su Muchas gracias, intervención. Henry. Bien, como tú habías indicado, el tema que nos compete tratar en esta noche es la violencia intrafamiliar, y para esto es importante tener en cuenta que en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, sin que por esto se quiera decir exclusivamente que la violencia intrafamiliar es una situación que puede acontecer solo a mujeres. De hecho, pues cualquier miembro de la familia puede estar aconteciendo en esta situación. El Código Orgánico Penal en el artículo 155 establece que se considera violencia a toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. De hecho, la violencia se clasifica en física, psicológica, sexual y patrimonial. Este problema muchas veces es cíclico, y en ese sentido, pues vamos a tener muy en cuenta que los agresores suelen ser personas que han vivido ya este tipo de situaciones, y en ese sentido replican lo aprendido cuando ya están en la capacidad de formar sus propios hogares. Por esto, la educación y la cultura siempre serán las mejores herramientas para avanzar como sociedad. Y en este sentido, los integrantes del Grupo 5 presentamos a continuación una exposición con enfoque legal sobre esta temática. Dejo con ustedes a Jefferson Esteves, quien desarrollará justamente este tema, como les habíamos dicho, en un ámbito exclusivamente legal. Permiso, compañeros, muy buenas noches. Me presento, soy el alumno Jefferson Esteves, perteneciente al grupo número 5. Como bien mi compañera mencionó, el tema de hoy que vamos a tratar específicamente es la violencia intrafamiliar. En un resumen, quisiera mostrarles cuáles son los temas que en este caso quisiera comentarles sobre cuáles son los tipos de violencia, cuál es el procedimiento que se lleva a cabo cuando una persona sufre el procedimiento legal, cuando una persona sufre de violencia intrafamiliar. Por favor, el compañero anfitrión que me colabore con la presentación, por favor. Sí, compañero, por favor, le ruego me dé un minutito, simplemente preparo el material y comparto sus presentaciones.
Excelente. Asimismo, compañeros, como primera instancia y como preámbulo, quisiera mostrarles un video explicativo sobre más que nada un tema general de lo que es la violencia intrafamiliar. Un video explicativo en el que determina cuáles son las causas, el inicio y las consecuencias de una violencia intrafamiliar dentro del hogar. Las personas que principalmente sufren este tipo de violencia son los menores de edad y el género femenino. Actualmente, como manifestó la compañera, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar. No sé si ya está la presentación. Sí. Compañero, la última esa no es la última diapositiva que le compartí en el grupo. No sé si por favor le puede poner esa. ¿Le pudimos compartir? No. Bueno, no hay problema, póngale esa. Pásele, por favor. Ya. Dentro de los conceptos, en este caso de lo que es la violencia, es un mal que aqueja a la sociedad de todo el mundo, ya que se manifiesta dentro de la familia de diferentes formas, sea física, psicológica, moral, intelectual. Para quienes sufren estas agresiones, siendo su principal efecto el bajo, en este caso de niños, el bajo rendimiento escolar. Ante esto es necesario recalcar la importancia que tiene la familia dentro de la sociedad, ya que de ella depende el crecimiento ordenado y saludable de una persona. Sobre la violencia intrafamiliar, podemos decir que es una de las formas de violencia que desde el inicio de la humanidad ha venido acompañando a las personas. ¿Por qué? Porque existe un criterio equivocado sobre superioridad entre el hombre y la mujer desde el inicio de la existencia. Conocemos anteriormente, cuando se formaba la familia, que el hombre se dedicaba específicamente a las labores, en este caso son de casa y protección del hogar, mientras que la mujer se encargaba de lo que es el cuidado de los menores. Existen diferentes tipos de violencia, en este caso sea económica, en la que consiste principalmente, forma parte de lo que son rubros económicos o financieros, impidiendo acceder a ellos y prohibiéndose trabajar o asistir, en este caso, una persona principalmente que es la que se encarga de administrar este bien. La violencia psicológica consiste en provocar miedo a través de una intimidación o amenazar con causar daño físico a una persona, sea bien, en este caso, cualquier miembro del núcleo familiar. En este caso, tenemos conocimiento que al ser una persona víctima de violencia psicológica, para determinar que efectivamente se ha cometido este tipo de violencia, tiene que realizarse un examen a cualquier miembro del núcleo familiar que sea víctima de este tipo de violencia. Dentro de la violencia emocional, como por ejemplo, podemos determinar cuando un miembro del núcleo familiar menosprecia a otro miembro, sea bien por cualquier característica física o deficiencia que tenga esta persona. Otro tipo de violencia podemos determinar como que sería la física, en la que consiste en causar cualquier tipo de daño o lesión a otra persona. La violencia sexual
es la que conlleva a obligar a otra persona a mantener actos de índole sexual, sea bien con consentimiento o sin consentimiento. Por favor, pásele, compañero. En este caso, como había mencionado, cualquier miembro, en este caso del núcleo familiar, puede ser víctima de este tipo de violencia, sea bien esposo o esposa, pareja en unión libre, hijos e hijas, padre o madre, cuñados, hermanos o hermanas, suegros, convivientes, abuelos, novios, personas en las que haya tenido algún vínculo afectivo. Pásele, por favor. Ya. Dentro del artículo 159 del COIP existen las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En este caso, se los puede dividir entre acción, tiempo y sanción. Si en caso de la acción, la lesión o golpe que cause daño o enfermedad e incapacidad no sobrepase los 3 días, el juzgador dictaminará la prisión de libertad de 10 a 30 días. En el caso de que exista, por ejemplo, algún tipo de golpe como un puntapié, bofetada, empujones, sin causar lesión o incapacidad, la privación de libertad podría ser de 5 a 10 días, o trabajo comunitario de 60 o a 120 horas, o también medidas de reparación integral a la víctima. Dentro de la acción, si en este caso podría ser una sustracción, destrucción, retención o con cualquier objeto, cuando no constituye un delito autónomo tipificado, se puede sancionar con trabajo comunitario de 40 a 80 horas o la devolución de los bienes. En este caso, como había mencionado, esto es un tipo de ejemplo de violencia económica. Dentro de las, otra de la acción, dentro de las expresiones, o podría ser deshonra a la otra persona, si no constituye un delito autónomo tipificado dentro de este código, se puede asimismo también sancionar con trabajo comunitario de 50 a 100 horas. A su vez, puede también determinarse un tratamiento psicológico al agresor o víctimas a su vez dentro de la reparación integral. Pásale, por favor, compañero. Ahora bien, ¿qué se debe hacer cuando una persona es víctima de violencia intrafamiliar? Existen diferentes instituciones de Estado que se encargan específicamente en servir a estas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, sea bien el Ministerio de Salud Pública. ¿En qué se encarga el Ministerio de Salud Pública? Primero, en la atención prioritaria cuando una persona llega a atenderse con algún tipo de lesión. Los servicios especializados del MIES se encargan de realizar primero un análisis al entorno familiar para poder determinar si ellos necesitan algún tipo de subsidio del Estado, sea bien un tipo de vivienda, un rubro económico mensual para que ellos puedan sobreexistir, ya que son víctimas de violencia económica por parte del agresor. A su vez, un ente como es la Policía Nacional es importante dentro de lo que existe o poder determinar una violencia intrafamiliar, porque son los primeros en los que llegan a conocer si la persona no denuncia a tiempo, son las primeras personas en conocer específicamente si existe este delito. El ECU 911 dentro de su sistema integrado de comunicación es otro ente que llega a conocer a primera instancia si existe o no este tipo de violencia, porque es a la primer ente que acude una persona llamando de manera emergente para poder comunicar la agresión por parte de un miembro del núcleo familiar. Otro ente de Estado que se encarga son los centros de atención ciudadana del Ministerio de Justicia, sea bien en este caso fiscalías o juzgados. Las juntas o consejos cantonales de protección de derechos en donde se pueden también receptar las denuncias. A continuación voy a proceder a detallar cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en caso de una contravención. A primera instancia, en caso de contravención, la víctima debe acudir a la unidad judicial más cercana especializada contra la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, donde primero el juez determina que se le realice un examen, sea médico o psicológico, para posteriormente dejar la denuncia en manos del juzgador competente.
Si el juzgador determina que este delito esta acción se comete en un delito, remite inmediatamente el expediente a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género para que se lleve su investigación. Caso contrario, continúa el procedimiento expedito. En el juzgador dispone medidas de protección según el caso, sea bien boletas de auxilio, prohibición de acercarse al agresor. También asimismo receta el testimonio anticipado de la víctima o testigos. Además, de ordenar que se practiquen exámenes periciales o evidencias probatorias según el caso lo requiera. El juzgador notifica al supuesto agresor con el auto correspondiente a fin de que acuda a la audiencia de juzgamiento para que se realice en en el plazo máximo de 10 días, contando a partir de la fecha de la notificación para que ejerza su derecho a la defensa. Posterior, en una sola audiencia, el juzgador dicta sentencia de manera motivada, de forma oral, que posteriormente es notificada a las partes procesales de manera escrita. Pásele, compañero, por favor. Ya. Para concluir, es importante determinar si nosotros, como profesionales del derecho, determinamos que una persona o conocemos que una persona es víctima de violencia intrafamiliar, ¿cuáles son los pasos a seguir para primero poner en conocimiento, primero auxiliar a la víctima? Segundo, poner en conocimiento de la autoridad competente para que así se lleve el debido proceso y la víctima sea, en este caso, auxiliada lo más pronto posible. La violencia de género es uno de los males que aqueja actualmente a nuestra sociedad y se debe combatir porque no podemos permitir que este tipo de delitos exceda a otros, como en este caso es el femicidio. Entonces, principalmente nosotros debemos determinar cuáles son los tipos de violencia para posterior poder ejercer un debido proceso. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por la exposición, Jefferson. Como había mencionado al principio, solicitamos de ustedes los asistentes que nos ayuden con preguntas relacionadas al tema, es decir, dudas o preguntas relacionadas a la exposición que acabamos de observar. Ya, vamos a empezar con una pregunta que tenemos aquí. Jefferson nos podría ayudar con la siguiente inquietud. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir una persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar? Claro. Como manifesté, la primera instancia que se tiene que llegar a conocer es poner a conocimiento de la autoridad competente. En este caso, cuando se realiza dentro de las unidades especializadas en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cuando el juzgador determina que efectivamente existe un delito, remite a la fiscalía más cercana para que se lleve una investigación, o bien poniendo a conocimiento directamente a las fiscalías especializadas en violencia de género, para que desde el momento en que se llegue a conocer la noticia del delito, se inicie una investigación para poder determinar las causales del cometimiento de este delito. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es si se requiere de un abogado para llevar adelante las acciones pertinentes por violencia intrafamiliar. Claro, al momento de que una persona ya pone en conocimiento de la autoridad competente, necesita ser representada por un profesional del derecho. La mayor parte de solicitudes que realiza, en este caso de realizarlo por medio de oficio, en este caso realizar cualquier tipo de evidencia para que necesitan ser periciadas, en este caso, si existen, por ejemplo, amenazas por vía telefónica, entonces se solicita de que Fiscalía solicita al juzgador de que se realice una pericia, en este caso puede ser de un medio tecnológico como es un teléfono, para que se pueda extraer este tipo de amenazas que realiza el agresor a la víctima, para que en este caso peritos evaluados por el Consejo de la Judicatura puedan determinar si tal vez la voz, es un ejemplo que pongo, ¿no? Que tal vez la voz del agresor
es de la misma con la que se está, a la persona con la que ha sido denunciada. Es un ejemplo. Entonces, la mayor parte de oficios que tiene que realizarse por medio de fiscalía o trámites lo tiene que hacer un profesional del derecho como representante de la víctima. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más de las personas asistentes que tenga alguna pregunta, alguna interrogante sobre el tema en mención, que es violencia intrafamiliar? Es muy importante que tengamos su retroalimentación para poder llenar todas estas dudas acerca del tema. Verónica Ilvay nos pregunta si se justifica en algún caso la violencia contra las mujeres. No, nunca, definitivamente no. O sea, no existe ningún justificativo para poder agredir a, sea bien mujeres o hombres, por cualquier tipo de circunstancias que afecte, tal vez en este caso el núcleo familiar, sea bien situación económica, tal vez emocional, pero por ningún motivo se puede justificar la violencia en contra de cualquier persona. Gracias por la respuesta, Jeffrey. También tenemos una pregunta que, ¿cómo se considera una agresión? Es decir, en el número de qué días se puede considerar una agresión. Días de inhabilidad, se podría decir. Claro. Para poder determinar los días de incapacidad que tal vez se tiene una persona, primero se le tiene que realizar un examen médico. En base a este examen médico, se determinan los días de incapacidad basándose en este caso, la incapacidad sea de cualquier tipo. Se determina, por ejemplo, tal vez dentro de la agresión, la persona fue agredida en la parte visual. Entonces, si el médico legista determina de que existe una incapacidad de 15 días, 30 días, 40 días, se determina así los días de sanción o la medida de sanción en contra de la otra persona. Buenas noches. Bueno, agradeciendo en primer lugar a Jairo por la invitación, ¿no? a esta conferencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿se considera agresión cuando mi esposo me levanta la voz? Por supuesto. En este caso, como mencionaba al inicio, los tipos de violencia que existe. En este caso, primero, al levantarle la voz, al no mantener una conversación prudente entre dos personas y al levantarle la voz, desde ahí existe una violencia emocional, porque no se está, en este caso, respetando o sea, los principios o sea, los principios que debe tener una persona dentro de una conversación. Al alzar la voz ya existe una agresión porque primero está causando daño psicológico a la otra persona, ya que existe molestia al no mantener un correcto diálogo entre las dos partes. Pero ya, yo entiendo esa parte, pero ¿y cómo uno puede actuar o qué uno puede hacer respecto a esa situación? Y si, por ejemplo, de agresión verbal pasara a como que viene los golpes, no sé, o sea, cómo actuar. Y porque de cierta manera uno como que siente temor y es preferible mejor quedarse callado a seguir con el problema, digámoslo así, hacer más grande el problema. Por supuesto, Usted, la violencia, como bien conocemos, la violencia es evolutiva. En este caso, como usted menciona, primero existe una violencia, en este caso emocional, que tal vez puede representarse con alzar la voz, tal vez puede conllevar a un insulto o tal vez a un menosprecio, como habían mencionado desde el inicio. Esto hace que tal vez la otra persona al molestarse responda de la misma manera. Y vuelvo y repito, estas controversias que existen entre las dos partes puede conllevar al cometimiento de una violencia ya física. Entonces,
Vuelvo y repito, la persona que determina si en este caso existe o el medio que determina si existe o no existe cualquier tipo de violencia son los diferentes exámenes que existe. Por ejemplo, si existe en este caso, como usted menciona, que le levanta la voz constantemente o le insulta o le trata mal, ¿cuál es el medio que determina si verdaderamente existe esto? Es un examen psicológico. Si en este caso, por ejemplo, usted menciona de que la persona le ha golpeado constantemente, ¿cuál es el medio que determina esto? Son los exámenes médicos que lo realizan los médicos legistas cuando usted llega inmediatamente a ser atendido y pone en conocimiento de que esa agresión se la causó un miembro del núcleo familiar. Otra cosa, ¿usted considera que estas agresiones pueden terminar, o sea, no acudiendo directamente ya ante la ley, sino si visitamos un profesional, digamos, un psicólogo en terapia de parejas o así, o hay campañas, no sé, para donde uno Por pueda su- acudir a esas charlas? Por supuesto, hay que tener en cuenta de que existen diferentes medios para poder eliminar o erradicar la violencia. En este caso puede ser la prevención. Como usted bien menciona, el llegar a contactarse a un profesional que se encarga de realizar terapias de pareja es una manera de prevención para que se siga cometiendo este tipo de delitos. No solamente en este caso puede llevarse a cabo con un profesional que les guíe, en este caso emocionalmente, o accionar entre las dos, entre los miembros del núcleo familiar, sino empezando, vuelvo y repito, desde el diálogo, que es la principal, creo yo, estrategia que debe utilizar cualquier persona que es agredida a otra. Posteriormente, vuelvo y repito, la violencia es evolutiva. Si tal vez estos medios de prevención tal vez no surgen algún efecto, es ahí donde ya se tienen que tomar decisiones drásticas para poder erradicar ya este tipo de violencia. Gracias, compañero Jefferson. Yo tengo una pregunta de un participante. Me consulta que una vez que tiene la boleta de auxilio, ¿cómo puede hacer para ejecutar la misma? Claro, dentro de lo que son las boletas de auxilio emitidas por la autoridad competente, que en este caso son los juzgadores especializados en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Al hablar de miembros del núcleo familiar, tenemos que tener en cuenta de que no solamente es la mujer. Si en este caso una persona de sexo masculino pone en conocimiento a estas unidades judiciales de que es víctima también de agresión, porque tengamos en cuenta que tal vez las estadísticas no marcan índices altos de violencia de género contra el sexo masculino, pero sí existe, así sea menor, pero existe este tipo de violencia. Entonces, dentro de lo que son las boletas de auxilio, tipifica específicamente, son estipuladas bien específicas, valga la redundancia, cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo para poder ejercerla. En este caso, cuando el juzgador emite una boleta de auxilio a favor de otra persona, inmediatamente, si esta persona se siente, en este caso, que existe peligro, se siente en riesgo, en peligro su vida o su integridad, inmediatamente lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el ECU 911 para que este sistema integrado se contacte directamente con la unidad de policía más cercana para que ellos puedan ayudarle a poder ejercer o hacer efectiva esta boleta de auxilio. Entonces, principalmente el ente, en este caso, que es Policía Nacional, se encarga de hacer efectiva las boletas de auxilio y aprender a la persona en la que se ha emitido en contra de la boleta de auxilio a órdenes de la autoridad competente, para que ahí, en ese instante, el juzgador determine cualquier tipo de medida, en este caso sea privación de libertad o cualquier medida sustitutiva en contra de esta persona. Gracias, Jefferson. Esta persona también nos comenta y está muy preocupada si la boleta de auxilio tiene caducidad. ¿Nos puedes responder eso? En este caso depende el tipo de boleta de auxilio. Hay boletas de auxilio en la que los juzgadores
no ponen fecha de caducidad. Pero hay boletas de auxilio que en este caso, por ejemplo, ya se va a llevar a cabo cualquier tipo de diligencia o audiencia de juzgamiento, y le ponen fecha límite porque ya la persona en contra de la que se le emitió la boleta de auxilio ya va a ser sentenciada. Entonces ya no, en este caso puede ser privación de libertad, entonces ya no serviría de nada la boleta de auxilio si no la tiene con una fecha límite. Ok, Perdón, Jefferson, estimado, coméntanos, ¿cómo haría esta persona si llega a perder su boleta de auxilio, si no la tiene junto para hacerla efectiva y proceder, Hay si que, la Policía Nacional, cómo por hace ella supuesto, para nuevamente le emitan la boleta? Por supuesto, cualquier tipo de boleta que se quiera hacer ejercer, hay que tener en cuenta que se necesita la boleta original. Si no se tiene la boleta original, se tiene que hacer el trámite correspondiente para que el juzgador le emita nuevamente una boleta, sea en este caso, como pusieron el ejemplo de auxilio, para poder hacer el ejercer. No se puede ejercer una boleta sin la copia, con una copia, porque se necesita la firma, sea bien electrónica o firma manual del juzgador que está llevando en este caso la causa, que es la violencia intrafamiliar. Gracias, Jonathan. ¿Qué trámite debería hacer a esta persona que perdió su boleta y que no tiene acceso a poder tenerla nuevamente, la original, ¿no? Porque ella tiene una copia, pero obviamente cuando ha tenido estos incidentes con su pareja, no le ayuda a Policía Nacional porque no es original. ¿Qué le recomiendas hacer? ¿Qué trámite debe hacer? Claro, el trámite principalmente que lo debe hacer es solicitar, en este caso, por medio de oficio, una nueva boleta, o sea, en este caso, una nueva boleta original, no copia, una boleta original emitida por la autoridad competente. El trámite se hace directamente por medio de, si en este caso lleva alguna fiscalía o directamente una unidad judicial, para que le emitan nuevamente la boleta original y poder hacerle ejercer en este caso que amerite. Perfecto. ¿Esta persona necesita contratar un abogado o puede hacerlo directamente ella? ¿Y el trámite es gratuito o tiene algún costo? Todos los trámites, principalmente todos los trámites que se realizan dentro en este caso son entes de Estado, o sea, bien fiscalías, unidades judiciales, son totalmente gratuitos. Si necesita en este caso, obviamente, la defensa, porque necesita dentro de un proceso judicial, necesita la defensa, la defensa o el patrocinio de un profesional del derecho. En este caso, si necesita solicitar una boleta nuevamente, no necesita un abogado para que la pueda entregar, porque ya esa boleta está girada a nombre de una persona. Y si la persona directamente se acerca a esta unidad solicitando inmediatamente se la tienen que entregar. No necesita el patrocinio de un abogado. Perfecto. Gracias, Jefferson. Buenas noches, muy amable. Yo le agradezco por la información que usted me proporcionó hace un momento. Lo que pasa es que conozco un caso de violencia familiar y la verdad, como usted dice, si esa persona no busca ayuda y o sea, no tiene el coraje de denunciar y tiene mucho temor, poco podemos hacer las personas que conocemos el caso o nosotros como personas exteriores que miramos estas situaciones, podemos hacer algo, no sé, Claro, denuncias anónimas, claro, no no. sé. O sea, hay que tener en cuenta que para que una autoridad tenga conocimiento de que existe cualquier tipo de delito, debe de nacer la noticia del delito, ¿sí? Si, por ejemplo, yo, en este caso, como Jefferson Esteves, conozco que mi vecino, digamos Juan Andrade, golpea todos los días a mi vecina Verónica tal, Ibai, ¿no es cierto? Yo obviamente como persona, yo puedo poner a conocimiento de la autoridad competente. No importa en este caso que la mayor gente se preocupa por las represalias que puede llegar a existir por medio, o sea, la otra persona en contra de uno. Es ahí donde ya al momento de dar a conocer que efectivamente existe violencia intrafamiliar,
Inmediatamente, Fiscalía a la que llega a conocer esta noticia, inmediatamente delega a un agente, en este caso especializado, digamos, sea bien DINAPEN, especializado dentro de lo que es Policía Nacional de VIP, para que se encargue y investigue si efectivamente existe algún tipo de violencia. Entonces, al momento de que ya tiene conocimiento, primero Fiscalía, segundo, un ente, en este caso que es de seguridad, que es Policía Nacional, especializado en estos temas, sea bien DINAPEN o de VIP, se ponen en contacto con la posible víctima para poder preguntarle si verdaderamente existe, porque al momento de que ya tiene conocimiento Fiscalía, empieza ya la investigación. Y ya es delegado un agente investigador para que determine si efectivamente realiza un informe, porque Fiscalía periódicamente solicita informes o oficios a la persona a la que delega si efectivamente existe o no existe el cometimiento de este delito. Actualmente se realizan estos trámites periódicamente, porque tenemos conocimiento de que los índices de femicidio han aumentado más del 50% en el Ecuador. Entonces, si yo tengo conocimiento de que efectivamente una persona es víctima de cualquier delito, yo puedo poner a conocimiento de la autoridad competente, sin necesidad de ser yo la persona a la que he sido agredido. Gracias, Muy Jefferson. bien, gracias por la información. Jefferson, tengo otra pregunta de uno de nuestros participantes y me comenta, le interesa mucho saber qué sanciones se aplica a la persona que comete delito de violencia intrafamiliar y a pesar de que existe una boleta de auxilio, esta persona la incumple. ¿Cuál es la sanción que se le da a esta persona? Claro. Como bien mencioné a primera instancia dentro de la exposición, al momento de que ya tiene el juzgador, primero tiene que notificar al supuesto agresor dentro del auto correspondiente, a fin de que éste acuda a las audiencias de juzgamiento y que se tienen que realizar en el plazo de 10 días. A partir de esta fecha de la notificación, esta persona primero tiene derecho a la defensa y poder presentar sus argumentos de defensa si tal vez para el juzgador estos argumentos de defensa que la persona procesada no son suficientes, dependiendo el tipo de violencia que se ha cometido, va a emitir sentencia el juez. Pero primero tiene que, si en este caso la pregunta que me están realizando, tienen que especificarme bien, o sea, qué tipo de violencia es. Vuelvo y repito, no es lo mismo poder sentenciarle o juzgarle a una persona por una violencia psicológica que por una violencia física o por una incapacidad que causó a otra persona. Ok, Jonathan. Gracias. También tenemos otra pregunta, Jonathan. Me dicen, ¿qué pasa si el delito de violencia familiar se comete en presencia de menores de edad? Claro. Esto tengamos en cuenta de que al cometerse en presencia de un menor de edad, y es un agravante ya para el agresor, ¿sí? Porque primero, no solamente está causando una violencia, en este caso si es física, al agredido, sino al menor que está haciendo, que lo hace en presencia o que está evidenciando esto, porque sabemos bien que cuáles son las consecuencias a futuro dentro de tal vez un examen psicológico que se le realiza al menor, las consecuencias que puede causar evidenciar este tipo de violencia en presencia del menor. Perfecto, gracias, Jefferson. Bueno, muchas gracias de parte del Grupo 5. Les queremos agradecer a todos los participantes por su valioso tiempo, por sus preguntas, por su colaboración, por su participación. De asimismo, felicitar a nuestro compañero Jefferson Esteves por su participación, fue muy excelente y queremos que siempre nos acompañen cada semana en nuestros webinars a los participantes. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, Carolina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. No se olviden realizar la encuesta, por favor. En este momento les vamos a compartir la encuesta que tenemos, por favor, y les vamos a compartir cuál es el tema que se trató para que la llenen en la misma. Muchas gracias a todos. Gracias, una muy buena noche. Compañeros, una buena noche. Pase muy bien, muy agradecido para las personas que participaron en este webinar. Muchísimas gracias.
Gracias, Jefferson. Excelente. Gracias a usted, Jefferson, una excelente exposición. Muy amable, compañeros, pasen muy bien. Una feliz Navidad y un excelente año nuevo. Que Dios les bendiga. Igualmente, Jefferson. Ya, igualmente. Ahorita toca la verdad. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias, Jairo. Chao. Chao, Luis. Ujú. Hasta luego. Ahorita sí.